¿Tienen una Biblia con ustedes? Quiero que la abran por favor en el libro de Daniel, capítulo número 7. Por favor, Daniel capítulo 7. Si acaso nos están visitando, mi nombre es Vidal Muñiz, tengo el privilegio de ser parte del cuerpo pastoral de nuestra iglesia y el Señor me concede presentar el mensaje de la palabra de Dios casi todos los domingos. Hay algunas excepciones, pero por los últimos básicamente 7 domingos o 7 semanas hemos navegado esta conversación que es la conversación o el tema del verano, que es el mandato global. Y el centro o la médula de esto ha estado basado en un libro de la Biblia. Típicamente navegamos libros de la Biblia y a través del verano hemos visto el libro de Daniel. Así es que el libro de Daniel, que es donde quiero que vayan, capítulo 7, se encuentra despuesito del libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y luego entra en la sección de los profetas. Ahí van a encontrar a Daniel, capítulo número 7. Si por alguna razón ustedes quieren estudiar, meditar, leer, tal vez enseñar el libro de Daniel, como todo libro de la Biblia, todo libro tiene una verdad central. Todo libro de la Biblia tiene una verdad central. Cambian los énfasis de libro a libro, pero la Biblia o la palabra Biblia significa colección o agrupación de libros. Son 66 libros y el mensaje central de la Biblia en su totalidad es una persona, su nombre es Cristo. La Biblia no se trata de nosotros, de mi necesidad de un Salvador, no se trata de la redención del mundo. Ese es el producto de enfocarnos en la persona de Cristo. El libro de Daniel en particular, su punto principal, y aquí es donde quiero que piensen, porque todas estas 8 semanas, esta semana número 8, hemos estado hablando acerca de este tema, que es básicamente la soberanía de Dios. El tema de Daniel es simplemente la soberanía de Dios. Y el concepto de soberanía de Dios es lo que creemos que significa discipular a alguien. Y eventualmente entendemos que el discipulado es inevitable. Alguien nos está discipulando, alguien nos ha influenciado, ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cómo crecimos, dónde crecimos, quién nos educó, qué experiencias tuvimos. Entonces, cuando hablamos del discipulado en una cultura postcristiana, es porque Daniel lo que hace a través de todo el libro, en un contexto no judío, no centrado en la persona de Dios, Daniel va a navegar una cultura que es completamente anti-Dios, que es opuesta a la persona de Dios. Entonces, ahí en el capítulo número 7, versículo 13 y versículo 14, ustedes van a ver que esa es la centralidad de la conversación, porque esa centralidad está basada en que Dios es soberano. Esa soberanía de Dios es manifestada, es vista de diferentes maneras, y una de ellas tiene que ver, por ejemplo, y otra vez ahí en la Biblia, donde Daniel está teniendo una visión, y esa visión tiene que ver con que él ve en la gloria de Dios, las nubes del cielo es la imagen, es el lenguaje de la gloria de Dios, donde desciende el Hijo de Hombre, que es Cristo para nosotros. Y cuando Cristo desciende, Él viene y se acerca ¿a quién? No a los babilonios, no a Jerusalén, no a restaurarlos. Daniel es un libro que está escrito en el contexto de exilio. Es el tiempo en el cual fueron conquistados por los babilonios. Hay sufrimiento, hay desolación, hay caos. Y la Biblia no dice que Cristo viene a restaurarlos, Cristo viene a salvarlos, Cristo viene a retomar la situación. Lo que dice es que Él se acerca simplemente al anciano de días, que es el Padre, y le hicieron acercarse delante de Él. Lo que hemos establecido con respecto a la soberanía de Dios es que la soberanía de Dios es ejercida o vivida en el contexto no tanto de Él con nosotros, pero es Él con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque si Daniel está escrito en un contexto de caos, en un contexto de rebeldía, en un contexto de bullying, de abuso, en un contexto de desobediencia por parte del pueblo de Dios, es obvio que ni los babilonios ni el pueblo de Dios tienen la habilidad de acercarse al anciano de días. El ser humano necesita un mediador. ¿Y ese mediador quién es? Es el Hijo de Hombre. Entonces, una vez más, la relación más importante para el pueblo de Dios en este tiempo, la relación más importante para la iglesia hoy en día, para tu hogar, para mi persona y tu persona, no es la relación que tenemos con Dios. La relación más importante es la relación entre el Padre y el Hijo, porque cuando el Hijo satisface al Padre, aquellos que ponemos nuestra confianza en el Hijo somos salvos. No hay manera de satisfacer al Padre a menos que el Hijo lo satisface y nosotros simplemente ponemos nuestra confianza en Él. Por lo tanto, observen lo que sucede. Es que cuando se acercó el Hijo de Hombre al anciano de días, el Hijo de Hombre recibió ¿qué cosa? Recibió gloria y recibió
recibió lo que los babilonios pensaban que tenían y lo que los judíos eventualmente pensaron que perdieron. Es irónico, ¿no es cierto? O sea, alguien piensa que lo tiene, otro piensa que lo está perdiendo. La realidad es que esto nada más fue dado al Hijo de Hombre, que es Cristo, de tal manera que Cristo, siendo el misionero ejemplar, el modelo a seguir, es aquel que su dominio, su gloria y su reino lo usa para bendecir ¿a quién? A los pueblos, a las naciones y a las lenguas. Y el servicio que Él hace, la manera en que Él bendice las naciones, es que les da la habilidad de servirle a Él mismo. La salvación del ser humano no es una salvación de servidumbre o de servicio. Todos vamos a servir a alguien o a algo. Es obvio que en nuestra cultura lo más importante es servirse a uno mismo, ¿no es cierto? Es sentirse bien, es apreciarse. Inclusive yo todavía vengo de la generación donde cuando mis hijos estaban chiquitos, había que darles medallas o diplomas o trofeos a todos, ¿verdad? Porque participaran, porque no puedes lastimarles su, ¿cómo se dice? Su amor propio o su imagen. Sí, ese no es el evangelio. El evangelio es la libertad de servirle ¿a quién? No a mí mismo. No el complacer a otros y ser monedita de oro que caerle bien a todos y ojalá nadie se enoje conmigo. El punto es el servicio a el Hijo de Hombre. Esa es la libertad en Cristo. Por lo tanto, ese servicio lo que hace es que proclama la eternalidad de su dominio y proclama el reino que nunca va a ser, ¿qué cosa? Destruido. Esa es la soberanía de Dios. Ese es el mensaje de Daniel, así simplemente en 2-3 minutos. Esto lo he elaborado a través de 8 sermones, ya lo hemos hablado. Ahora lo que quiero que hagamos simplemente esta mañana es que piensen conmigo en qué implicaciones tiene esto. Y digo implicaciones porque esto suena bien cuando lo pones en una televisión, cuando subrayas y pones diferentes colores y en fin, todo eso atrae. Pero ¿qué cuando estás viviendo una experiencia en tu relación interpersonal, en tus finanzas, en la crianza de los hijos y lo último que ves o experimentas es que hay un Dios soberano? ¿Qué si algo más se siente como que tiene control? ¿Qué de los hábitos que yo sé que debo de cambiar pero no he podido cambiar? ¿Qué de la culpabilidad que siento por lo que hice o por lo que me hicieron y batallo para perdonar? O tal vez perdono pero la clásica no olvido. ¿Cómo le hacemos? Menciono esto porque una vez más, hace una semana despertamos a una tragedia doble, tanto en la ciudad de El Paso como en Ohio. Y encontramos la realidad de algo que trágicamente se convierte en normativo, que son estos ataques terroristas a nivel doméstico, a nivel Estados Unidos, y que no es simplemente más que otra vez la expresión de maldad, ¿no es cierto? El reino de Satanás encarnándose en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo predicar un evangelio de dominio, de autoridad, de supremacía, de gloria, de reino de Cristo cuando la cosa es caótica? Cuando el reporte del doctor no es favorable, cuando la situación con el hijo, con la nuera, con el yerno no está funcionando. Bueno, en este tiempo la pregunta era exactamente la misma. Porque ellos están en cautividad, Daniel está en cautividad siendo un profeta de Dios. Esos son los principios que me gustaría que escribieran en sus notitas o que se los mandaran en texto unos a otros. Pero acuérdense de esto, Daniel, son 66 libros, Daniel está dentro de la categoría de profecía. Eso es profecía. La profecía en la Biblia, solamente un 2% de todo, y hay mucha profecía en la Biblia, y Daniel no es la excepción, tiene que ver con cuestiones del futuro. La profecía en la Biblia tiene que ver con la reforma del presente. En otras palabras, aquí está el punto. Muchos hoy en día, por temor, por caos, por lo que quieras, queremos que alguien nos diga que el futuro va a estar bien, que mamá va a sanar, que voy a conseguir el trabajo, que el reporte del doctor, ¿sí me explico? Y queremos una garantía de que todo va a mejorar. Y otra vez, no estoy en contra que queramos esas garantías, pero aparentemente el pueblo de Dios tuvo a los profetas no para garantizarles un mejor futuro, pero para que reformaran su presente. Que significa arrepentimiento, que regresen a mí. Inclusive exilio es el producto de no reformar su presente. Es la cuestión de creer que si son de la simiente de Abraham y tienen garantías o tienen enseñanzas como el libro de Deuteronomio, cuando a través de Moisés le dice al pueblo de Israel que él va a gobernar sobre ellos todo el tiempo y de repente están en exilio y así como que ¿en qué quedamos? ¿Qué pasó? O en el caso del libro de Samuel capítulo 7, primero de Samuel capítulo 7, donde Dios hace un pacto con David y le promete que siempre habrá alguien de su descendencia en el reino. Y nos encontramos en Daniel y no hay reino.
No hay manera que haya un descendiente de David en el reino, porque no hay reino, fue desolado el reino. Entonces, cuando tu teología, tu doctrina, tu enseñanza de la Biblia no va no encaja con la realidad de la vida, ¿cómo le hacemos? En ese tiempo, la disyuntiva estaba en este concepto, de que en un momento dado los que estaban haciendo el bullying, los babilonios, los caldeos, ¿sí? Ellos en su mentalidad, y aún los judíos, simplemente porque habían conquistado al pueblo de Dios, eso implica que el Dios de los judíos era, ¿qué era? Inclusive a donde vamos esta mañana implica el uso de utensilios. Vean esto, los utensilios del templo, porque cuando una nación conquistaba a otra, esta nación tomaba presos o tomaba como sus siervos a los líderes del gobierno, a los líderes religiosos, y en sus prácticas religiosas y también el pago de impuestos, el que ganaba imponía sobre los otros. Entonces tu religión que tú tenías desaparecía, se imponía la mía. Entonces los babilonios, que es lo que hemos leído por varias semanas, ellos destruyeron el templo en el 586. Y eso implica que tomaron todos los utensilios, que es donde estamos esta mañana, en ese capítulo estamos. Por lo tanto, Dios es percibido como débil. Y la disyuntiva está en que eso es lo que perciben, pero en realidad lo que está sucediendo, esa es la realidad, es de que el pueblo de Dios no quiso reformar su presente. Quería una garantía del futuro sin reformar su presente. Querían la seguridad de que, en este caso, usando el lenguaje de hoy en día, querían un cielo sin traer el cielo a la tierra. Querían literalmente evitar el infierno a expensas de no caminar en similitud a Cristo en el presente. ¿Sabemos lo que estamos haciendo aquí? ¿Conectamos con ello? A raíz de ello, la razón por la cual el pueblo de Israel va a caer en cautividad no es porque Dios es débil. El punto de la serie, el punto de este mandato global es proclamar la soberanía de Dios. Es porque el pueblo de Dios trágicamente no se arrepintió. Trágicamente vive simplemente pensando que ellos son soberanos. El día de ayer estaba en un lugar donde estaba una película, y me encantan las películas, y estaba la clásica película de Tom Cruise. Y ustedes saben, Tom Cruise es un ícono de nuestra cultura y del mundo cinematográfico. Y estaba la clásica de Mission Impossible. No la 1, no la 2, pero la 3. Ya es vieja la película, pero ahí estaba, ahí empezó. Y yo he seguido la secuencia de tus películas en ese sentido, sé de qué se trata. Y lo que me llamó la atención cuando empezó la película, y la estaba viendo así a distancia, es que en esa película es donde finalmente él se compromete y se va a casar. Y la película empieza con la celebración donde llegan amigos, parientes, familiares, y están con la cuestión de que se acaba finalmente de comprometer y todo eso. Y en mi mente, mi primera reacción fue: en la película no te ves como un muchacho de secundaria o de preparatoria, o sea, como que se tardó para casarse, pero bueno, esa es la cultura de hoy en día, no nos queremos casar. La otra es de que en medio de la celebración recibe la clásica llamada. ¿Han visto esas películas? Recibe la llamada y le dice por su nombre, y le dice: si acaso quieres tomar esta misión. Y ya le dan la misión, y de eso trata la película, de una misión. Entonces, en la película, en la celebración, él tiene que irse, y ahí empieza el drama de la película. Algo similar está pasando en el capítulo 5 del libro de Daniel. Si tienen una Biblia, ábranla ahí. Capítulo 5. El hijo de Nabucodonosor, que es el rey que está ahora en control es el rey o es la persona más poderosa del mundo, está en una fiesta celebrando. Y en medio de la fiesta recibe la llamada, no como Tom Cruise, no es un Mission Impossible, pero recibe una llamada. ¿Alguien sabe cómo es la llamada de parte de Dios? ¿Han visto las películas, otra película de la familia Addams, que hay una mano que anda caminando sola? ¿Saben de qué estoy hablando? Así recibe la llamada. Capítulo 5, se le aparece en medio de la fiesta, se aparece una mano. Y la mano empieza a hacer algo. ¿Qué hace la mano? Empieza a escribir en la pared. En la pared. Y cuando empieza a escribir la mano, porque otra vez, esto es algo no común en la Biblia, en otras palabras, yo en lo personal no estoy en contra que alguien escriba algo en la pared, no estoy en contra que cuando mis hijos estaban chiquitos rayaban las paredes, pero yo necesito ver una mano que escriba que está conectada a un cuerpo, porque una mano sola no me gustaría verlo. ¿Sí me explico? Entonces, se aparece la mano, empieza a escribir, y en ese momento el hombre más poderoso del mundo, observen lo que sucede, es que su nombre es Belsasar. Él obviamente reacciona. ¿Cómo reacciona? Asustado, y reacciona donde su rostro es pálido, donde pierde el color de su piel, del concepto de terror. El punto aquí no es miedo, el punto aquí es terror. Es el sentir donde
donde el sentimiento o la emoción es más fuerte que tu habilidad de procesarlo. No sé si sabemos de qué estamos hablando de esto. No es simplemente tener miedito de que va a llegar el 15 de abril, hay que pagar los impuestos. Ese es un tipo de miedo, ¿verdad? Y ojalá mi esposa no me cache con lo que estoy texteando, es otro tipo de miedo. Estamos hablando de un terror, de un pánico en el cual los nobles, por su parte, y digo nobleza porque obviamente es el rey solamente se codeaba con realeza, con gente muy preparada. Sí, dice, se hallaban, ¿cómo se encontraban? Entonces, una vez más, la mano escribiendo, y esto suena un poquito fantasioso, pero está escribiendo de tal manera que eso es lo que quiero que entendamos esta mañana. Si estamos en la situación como familia, como generación, como iglesia, como padres, como hijos, donde decimos, ok, lo que pasa en ciudades como El Paso, las tragedias, los reportes de doctor, es porque Dios o no existe, o Dios es débil, o la maldad está incrementando, y traemos nuestras propias maneras de procesar esto. La serie se trata de discipularnos unos a otros, que cuando las preguntas sucedan, sí, una vez más, este tipo de preguntas no son malas en sí. El problema es cuando las preguntas toman supremacía sobre el carácter de Dios. ¿Quién Dios dice que Él es? Por lo tanto, como ese es el caso de la historia y se aparece esa mano, Dios está haciendo presente, creando en ellos un contexto de terror, porque el punto de esto es que cuando Dios manifiesta su soberanía, cuando Dios nos recuerda que Él no está aquí para preguntarnos o consultarnos, que Él no está aquí para llevar un consenso a ver de qué pensamos que está pasando en la vida, es la situación donde Dios no está pidiendo de nosotros que de arrogancia o de supremacía o de orgullo o de, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? En la cuestión de que seamos personas soberbias, cambiemos a humildes. Eso no es lo que está pidiendo el Señor. Eso sería lo que yo llamaría una modificación de conducta, lo cual no es el evangelio. El evangelio es que Dios demanda, ¿qué cosa? Véame tantito. Demanda santidad, la cual nadie puede cumplirla hasta que Cristo viene, y Cristo en santidad camina por ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo vivió Cristo en la tierra? 33 años en la tierra. Entonces, menciono todo esto porque es obvio que el rey está teniendo diferentes reacciones a la situación, y esta mañana yo sé que venimos o estamos o vamos hacia situaciones que van a causar asombro, van a causar confusión, van a causar que nuestro rostro esté pálido y perdamos el deseo de continuar. La respuesta a nuestra desesperación en momentos críticos no es que digamos, Señor, perdóname, ahora sí, te prometo que nunca lo vuelvo a hacer. Señor, en serio, ahora sí, voy a empezar a hacer esto y esto y nunca, sí, ese no es el evangelio. El evangelio es entender que yo no tengo la habilidad de poder complacer las demandas de Dios, y que la santidad para nosotros no es la ausencia de pecado. La santidad es Dios hecho carne. De que lo que mi hogar necesita es literalmente la presencia del Dios, que literalmente su santidad lo inunda todo. Pero una vez más, el problema de esta nación en la cual habitamos, el problema de nuestra generación, no es que seamos soberbios, aunque lo somos. No es que seamos prejuiciosos, aunque lo somos. No es que seamos racistas, aunque lo somos. El problema es que no le tememos a Dios. De que a Dios lo hemos esterilizado, lo hemos domesticado, y lo tenemos en un concepto de que estoy de acuerdo que Dios exista siempre y cuando Él haga lo que yo espero que Él haga, siempre y cuando sea el Dios que me enseñó mi mamá, mi papá, mi predicador anterior. ¿Sí me explico? Si Dios encaja con mi teología y mis preferencias personales, creo en Dios. Cuando Dios empieza a hacer cosas diferentes y me pone una mano escribiendo en la pared, ese no es Dios. Dios va a implementar, va a establecer, va a poner, va a crear su soberanía. Y cuando Dios, escuchen esto, cuando Dios manifiesta su soberanía, no es el cambio de una familia que ahora se lleva bien, que se han perdonado, que han prosperado, que no se van a divorciar. Sí, eso espero que suceda y que nos vaya bien. Es la familia que literalmente camina en temor y en terror delante de Dios. Es la familia que literalmente teme la presencia de Dios. Por lo tanto, observen esto, en ese temor es donde eventualmente, porque la situación está fuera de control, porque aparentemente la mano siguió escribiendo, o está ahí y no se va la mano, ahí está, ojalá, en otras palabras, si aparece la mano pero se va, ok, como que ya se fue, ok, no, pero la mano está ahí. Eventualmente Daniel es llevado o llamado ante la presencia del rey, y el rey le pregunta, esta es la pregunta del rey: así que tú, y yo me lo puedo imaginar al rey hablando con Daniel, pero viendo la mano. Así que tú, a ver si no se mueve la mano. Así que tú eres Daniel.
y tú eres uno de los, en otras palabras, lo que está haciendo el rey está etiquetando a Daniel basado en las circunstancias de Daniel. No sé si les ha pasado eso en sus vidas, que las experiencias de infancia de hace 2 años, del matrimonio previo que tuvimos, ahora que estamos solteros otra vez, eventualmente crean mi identidad. El rey está etiquetando a Daniel basado en lo que le pasó, y Daniel es un expatriado. Eres un esclavo. En otras palabras, lo que está diciendo Belsasar, que es el hijo de Nabucodonosor, es que tú eres el producto de tráfico humano. Eres el producto de abuso. Eres el producto de que alguien tomó control de tu vida y dice, y que mi padre trajo, ¿de dónde? De Judá. Es el año 586, porque en el 722, como 150 años antes, el reino del norte, 10 de las 12 tribus fueron conquistadas por los asirios, y Samaria cayó ante los asirios en el 722. En el 586 es Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que son conquistadas por los babilonios. ¿Qué es el punto? El punto es que, y aquí es donde quiero que pongan atención, el punto es de que las circunstancias, muchas de las veces, siendo expatriado, siendo el producto de tal vez padres que no me planearon, ¿sí? Yo fui el como sea, independientemente qué sucedió, muchas veces las circunstancias, el dolor, el luto, la pérdida, me hacen sentir que estoy apartado. Yo creía en Dios anteriormente, que en un momento dado, cuando uso la etiqueta de ser exiliado, es que si yo te enseño las fotos en Facebook de tu Jerusalén, de tu Judá, tu templo está destruido, tu Dios no existe porque los abandonó, ustedes nos pertenecen a nosotros. ¿Sí? La realidad es que independientemente cuáles sean las circunstancias, vean esto, ¿sí? En lugar de enfocarnos en las circunstancias que son reales, son tangibles, no minimizo el dolor que tenemos muchas veces, nos basamos en ¿qué? En la circuncisión. Porque la circuncisión, empezando desde Abraham, donde es el simbolismo, y bueno, en este tiempo no solamente simbolismo, es una experiencia real, es el concepto de ser separado, porque la circuncisión es cortar un pedazo de carne, separarlo, es el simbolismo de que vas a ser apartado para mí. Entonces el concepto de exclusividad, eres para mí, tú eres mi pueblo. Sí, y es interesante que en la Biblia esta experiencia de circuncisión, en el caso de Abraham, sí, en el caso del padre de la fe, se lleva a cabo cientos de años antes de que la ley sea dada, que es el punto de que la separación o ser apartado para Dios no es el producto de portarme bien, de pasar otra vez de una persona con orgullo a una persona humilde, de una persona que era así. Ahora no hay cambio de conducta. Todo lo que sucedió es que Dios en su gracia aparta a Abraham para él. Vean tantito. Pero esta misma circuncisión, con ese mismo simbolismo de que tú eres mi pueblo, de que tú eres mi gente, de que tú eres mi hijo, es la misma imagen de que si por alguna razón tú violas, tú desobedeces o tú abusas ese pacto que estamos haciendo, así como te separé para mí, te voy a apartar de mí. Ese es el concepto que yo argumentaría y diría que el pueblo de Israel está en exilio porque aunque fueron apartados para él, eventualmente su desobediencia los apartó de él. Entonces, esta mañana, una vez más, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en la persona de Jesucristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para ser apartados para él. Pero es obvio que esta cuestión de ser apartados para él es una experiencia inmediata que sucede a través de la fe y es una experiencia continua que es la expresión de fe. Por lo tanto, déjeme acabar con esto. Es ahí donde Pablo, en el capítulo 8, versículo 28 de Romanos, hace la expresión de ello. Y Pablo dice, y sabemos, no solamente creemos, y sabemos, no solamente estamos de acuerdo, y sabemos, no solamente votamos y dijimos, sí, está bien, sabemos que a los que, ¿qué cosa? A los que aman. A los que aman, y es obvio que la Biblia, la palabra amar no es simplemente un sentimiento, es un verbo, es acción, porque Juan 3:16 dice que por cuanto Dios, ¿qué dice? Amó y dio. Entonces, para los que actuamos de acuerdo a Dios, observen esto, ¿sí? Es que todas las cosas, aun cuando eres exiliado, aun cuando eres expatriado, aun cuando la cosa no está bien, todas las cosas les ayudan ¿a qué cosa? Esta bondad, véanme tantito, esta bondad no es el antídoto o no es la mejoría de las cosas que nos suceden.
Una vez más, esta bondad, el bien de la vida, no es lo opuesto a las cosas malas que nos suceden. La bondad es simplemente la expresión del carácter de Dios, de que independientemente qué suceda, lo que Dios es, lo que Dios promete hacer y su soberanía siempre es buena. De que Dios no altera su carácter, de tal manera que dice, esto es, observen esto es, la bondad de Dios es que a los que conforme al propósito de quién, de las cosas que sucedieron, el propósito de quién, de aquellos que aman a Dios, no, los propósitos o el propósito de, que en este caso para nosotros el plan, el propósito, la agenda, la voluntad de Dios son 33 años vividos por un joven judío que nunca se casó, el cual vivió y expresó y encarnó lo que Dios tenía en mente desde el libro de Génesis. Eso es lo que significa. Entonces, para que todas las cosas nos ayuden a bien, en el contexto de amor o de relación y tener la certeza de las cosas, es obvio que tenemos que descubrir primeramente qué cosa. Ven tantito, este es el reto. De que muchos trágicamente esperamos el exilio, esperamos la tragedia para entonces indagar la voluntad, el plan, qué hacer, cómo le hago. La invitación, por eso esta serie se llama Discipulando en un contexto no cristiano, es que este sea el motor de arranque. De que independientemente quién soy, dónde voy, qué he hecho, qué sueños tengo, independientemente de mi condición, como Daniel, estoy exiliado, estoy expatriado, quién vaya, quién quede, quién se vaya, mi motor de arranque es la persona de Cristo, de que lo que Cristo hizo, pensó, sintió, lo que Cristo habló, lo que Cristo rechazó, eso es lo que yo hago, digo, siento y rechazo. De tal manera que observen esto, ese propósito es para reafirmar ¿qué cosa? Una vez más, reafirma el llamado. Porque el llamado es para exclusividad con Él. Esta mañana simplemente quiero llevarles a que piensen que Él lo que va a hacer, Daniel va a recordarle de la historia de su padre. Porque en el capítulo 4, si se perdieron la película la semana pasada, el capítulo 4 de Daniel es la historia del padre de este hombre llamado Belsasar, su padre Nabucodonosor, que se sienta y ve literalmente el reino de Babilonia y dice, ¿no es esta la gran Babilonia, la cual yo construí con mi magnificencia? Y en ese momento, instantáneamente, él se trastorna y dice la Biblia que termina, ¿qué cosa? Con pelo largo, sus uñas crecen, se va al campo y empieza a comer, ¿qué cosa? Hierba del campo, y es bañado con el rocío de la mañana. Y dice la Biblia, esto es lo que enseña, capítulo 4, léanlo, ahí está, buenísima la novela. En el capítulo 4, Daniel le recuerda, le dice, tu padre es aquel que hasta que, espero que esta mañana tú en tu agenda, en tu vida, en tu peregrinar, en tus años en la iglesia tengas un hasta que. Si tú no tienes esta mañana un hasta que, sí, no importa cuánto tiempo pases en la iglesia, no importa qué tanto te sientas como una persona con las capacidades que tienes, porque es Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo. Y Daniel dice, hasta que Nabucodonosor, ¿qué hizo? Así como Pablo, sí, Pablo dice, sabemos, reconocemos, entendemos, reconoció que ¿qué? ¿Qué reconoció? Que yo no soy quien realmente pensaba que era. Yo lo que reconozco es que Dios es el Dios Altísimo, el cual es soberano, Nabucodonosor, y el cual literalmente Él es el que se los entrega, ¿qué cosa? Los reinos del mundo a quien Él quiere. Lo trágico de la historia, porque este es un final bonito en el capítulo 4, Nabucodonosor es restaurado. El problema con su hijo Belsasar es que él, en lugar de tener un hasta que Belsasar tiene un sin embargo. En otras palabras, ya viste la mano escribiendo, ya trajiste al profeta Daniel, ya te explicó Daniel cómo funciona esto, la profecía, el plan de Dios. Ya viste a tu papá que se trastornó y hasta que él reconoció fue restaurado. Mas sin embargo, ¿qué hace el hijo? Mas sin embargo, a pesar de saber todo esto, Daniel está confrontando a este rey, le dice, siendo tú hijo de Nabucodonosor, no te has humillado. El problema de este joven rey era irreverencia. Es que aun cuando sabía exactamente por qué, su atención estaba puesta más que nada en la experiencia sobrenatural de una mano escribir, en lugar de entender que la mano escribiendo en la pared era simplemente Dios encarnándose, Dios hablando, Dios buscando, Dios atrayendo su corazón, y él simplemente practica la irreverencia. ¿Cómo sé que es irreverente? Porque la historia, si la leen anteriormente, él tomó los utensilios del templo. ¿Recuerdan que al principio les dije que estaban en una fiesta?
estaban bebiendo con los utensilios de Dios, de tal manera que esa irreverencia tiene un pago grande, porque no es sin embargo, sino también es pero lo contrario. Espero esta mañana, una vez más, que tu vida sea conocida no por perfección, no porque finalmente tu familia está bien y la cosa mejoró, pero es que llegue un momento en el cual tu experiencia sea hasta que, como Nabucodonosor, que no tengamos un por lo contrario, porque por lo contrario él, Belsasar, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo copas en las cuales ellos bebieron y estaban simplemente deleitándose, de tal manera que lo que hace él es le quita la honra. Es aquel que entendió que lo que había sido consagrado para Dios, él por sus prácticas lo consagró y lo separó de Dios. Esta mañana la historia simplemente nos recuerda que el Dios que literalmente nos ha apartado para él, somos responsables de no apartarnos de él. Aquí es donde tengo que recordar y hacer mi comercial, que lo hago constantemente. La mayoría de las cosas es lo que se le llama amoral. Pienso en el dinero. El dinero no es bueno ni es malo, el dinero es amoral. La Biblia no condena el dinero. ¿Qué es lo que condena la Biblia? El amor al. En otras palabras, la Biblia condena la supremacía del dinero por encima del creador del dinero, que es Dios. La Biblia no condena a la familia, pero cuando la familia se antepone al Dios que creó la familia, es un problema. Entonces, lo que Dios creó para unirnos a Él, el ser humano, tiene la tragedia de llamarlo y hacerlo lo que nos separa de Él. Y es por eso que casi todos los meses, lo más que puedo, hablo de este principio, y especialmente ahorita que regresan a la escuela los muchachos, nuestros nietos van a la escuela, pensamos en los planes que tenemos de casarnos o tal vez de carreras y todo esto. Es el concepto del amor. El amor es amoral. El amor puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo. El amor hoy en día es un concepto en el cual literalmente podemos usarlo para bendecir, pero también lo podemos usar para maldecir a alguien. ¿Por qué menciono esto? Porque el amor que Dios nos ha dado, donde Dios en su misericordia nos apartó en Cristo para Él, cuando tratamos a ese amor, ¿sí?, como una relación incondicional y pensamos, como soy salvo, como soy hijo de, y la Biblia dice esto, es que no me debe de pasar nada malo, es el momento en el cual no entendemos o convenencieramente confundimos que el amor incondicional de Dios es manifiesto en una relación condicional con Dios. Como padres, como esposos, mi pregunta no es qué tanto amas a tu cónyuge. Mi pregunta no es qué tanto amas a tus nietos. Mi pregunta es cuáles son las condiciones que hay en tu matrimonio. Solteros, damas, señoritas, si tu relación de noviazgo no tiene condiciones, como solteros y de noviazgo no va a tener cuando te cases. Y es un caos hoy en día. ¿Sí se me explicó? Entonces, enseñemos, traduzcamos estos principios, porque este hombre llamado Belsasar elevó alabanzas. Trágicamente se las dio a los dioses de oro, de plata, de hierro, de madera, de piedra. Los dioses que no pueden, ¿qué cosa? No pueden ver, los dioses que no pueden oír, los dioses que no pueden entender. Y a raíz de ello, ¿qué es lo que pasa? Que sus alabanzas se convirtieron, alabar es amoral. El punto no es alabar, el punto que es el objeto de la alabanza. ¿Sí me explico? Una vez más, alabar no es problema, es a quién alabamos. De tal manera que dice él, esta alabanza lo que hizo es que no honró al Dios, en la cual irónicamente tu vida, tu reino, tu ser literalmente está en las manos de quién. Sí, si usted, este es el versículo 23, 2 versículos después, y no lo vamos a poner en la pantalla porque ya no tenemos tiempo para hacer esto, pero 2 versículos dice más adelante que el mensaje que dejó, porque eventualmente va a traducir el mensaje Daniel de la mano que escribió, es de que esa noche el reino de los babilonios iba a ser destruido. Y esa misma noche, antes que clareara el día, antes que amaneciese el siguiente día, este rey es ejecutado. Y el reino de los babilonios nunca vuelve a ser el mismo. Esta mañana tenemos la bendición de hacer exactamente lo mismo en dirección opuesta, porque hace 2000 años el Cordero Santo de Dios, su nombre es Cristo, fue ejecutado. Hace 2000 años hubo una profecía que se escribió a través de los años. Isaías lo profetizó, Miqueas lo profetizó, que tendría que nacer en un pesebre y eventualmente terminar en un madero.
Hace 2000 años la profecía se llevó a cabo de tal manera que en lugar de ser un rey el que fuera ejecutado, fue Dios mismo que satisface su justicia proveyendo al justificador, para que esta mañana todo aquel que pusiera su confianza en Cristo Jesús, no es para que la tensión sea resuelta, es para que caminemos el resto de nuestros días en medio de lo que parece ser no resuelto, al lado de aquel que ha vencido, al lado de aquel que nos ha prometido caminar con nosotros el resto de nuestra existencia. Pónganse de pie, por favor.